Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por su paciencia, por hacer el gran esfuerzo de acompañarnos hoy en este momento tan especial para su servidora. San Luis Río Colorado representa para mí el reto más grande que cualquier mujer que quiere emprender un proyecto político tiene que enfrentar. Cuando tomé la decisión de participar por el Distrito 2, el gran reto era venir a San Luis Río Colorado, a una tierra sonorense, pero lejana y ajena para mí en muchos sentidos. Crecí en Puerto Peñasco y aquí fue donde yo aprendí varias cosas. Primero, que los espacios en política se ganan con trabajo, con sudor, y que aquellas mujeres que tienen el verdadero sueño de participar en política tienen que demostrarlo con mucha preparación, con mucha madurez, pero sobre todo con un gran compromiso con aquellos que le tienden la mano. Aquí en San Luis Río Colorado conocí a gente muy valiosa, como mi querida amiga y suplente, y permíteme, Marta, darte a ti en primer lugar la bienvenida. Te quiero mucho. Párate, Martita, para que todos te vean, que vas a ser famosa en unos meses. También quiero agradecer, si me permiten, en principio, a una mujer que admiro mucho y que quiero mucho, y es una persona que me ha demostrado lo importante que es participar en política desde otra esfera, la más difícil, la que le toca a aquellas mujeres que acompañan a un hombre que hace política, pero que ese acompañamiento lo hace con amor, pero también con carácter, que es muy importante, defendiendo a la familia, defendiendo el seno familiar, cuidando lo más importante, porque no podemos hablar de un buen político si no es un político que tiene una familia con cimientos. Y creo que San Luis Río Colorado se honra en tener una primera dama de a de veras, de esas mujeres que están todos los días dándonos el ejemplo, porque también, sin decidirlo ella, se convirtió en una funcionaria pública. Lupita Sánchez, bienvenida y muchas gracias por ser ese ejemplo de la primera dama que debemos tener todos. Dándole obviamente lugar a las mujeres, pues quiero darle la bienvenida en esta ocasión a mi madre. Muchas gracias, mamá, por estar aquí. A Leti Cárdenas, párate para que te vean, que no todos los días hay eventos públicos, ¿no? Mi madre es una mujer comerciante, una mujer que abre todos los días sus abarrotes a las 9 de la mañana y los cierra a las 9 de la noche, que nunca ha tenido un empleado, ella lo atiende, y la verdad es que me llama mucho la atención porque he visto pocos abarrotes como el de Leti Cárdenas en Puerto Peñasco, porque está conectado a la cocina y a la sala. Entonces, si está cocinando y le tocan el timbre, avienta la cuchara y se va a atender a la persona que llegó a tocarle la puerta. Yo crecí viendo a una mujer que vendía cremas, crecí viendo una mujer que tenía una casa de cambio, crecí viendo una mujer que con la medida de sus posibilidades siempre quiso aportar. Y creo que el ejemplo de muchas mujeres, de ver a una madre que trabaja pero que no deja de ser madre y de estar ahí, porque se inventó el trabajo en la casa para cuidarnos, a mi hermana Viridiana y a mi madre, te admiro muchísimo. Y también quiero agradecerle mucho la presencia a mi amiga Lina Costacit, una mujer que me ha demostrado lo que significa tener una amiga, una mujer valiente, una mujer tenaz, una mujer solidaria, una gran diputada. Deben sentirse ustedes muy orgullosos de Lina, técnica, una mujer muy trabajadora. Y sobre todo lo que más admiro de ella es que es una extraordinaria hija, una extraordinaria hermana y una amiga de esas que vale la pena encontrarse en la vida. Te quiero mucho, Lina. Gracias por acompañarme. Hay muchas mujeres aquí que yo aprecio y admiro mucho, muchos liderazgos a los que primero debería de presentar antes que a cualquiera. Mujeres que me acompañaron en mi campaña, que están al frente de mis casas de enlace, que están aquí organizando los grupos de ahorro, llevando dignificación de vivienda, y de veras para todas ustedes mi reconocimiento y mi cariño. También creo que vale la pena destacar la presencia de una mujer joven, una mujer que nos ha enseñado a muchas lo importante que es ser
funcionaria pública con vocación. Laura Núñez ha sido un ejemplo de lo que debe de ser una mujer entregada a su trabajo. Yo te admiro y te respeto mucho porque sé que como síndico has puesto el ejemplo de que no es menor apostarle a ir en una fórmula acompañando a un varón. Necesitamos síndicos, mujeres responsables y con un gran sentido social. Me siento muy orgullosa de tu trabajo y que hoy me honres con tu presencia. Gracias, Laura. En representación del alcalde de Puerto Peñasco, Kiko Munro, quien hoy tenía que estar en Estados Unidos, hablamos por teléfono, pues qué mejor compañía que Maritza Montijo. Maritza es una mujer que ha trabajado mucho por el Distrito 2, porque déjenme decirles que ella fue la persona que acompañó al diputado Marcos Flores, conoce a fondo la labor legislativa, coordina a los regidores de Puerto Peñasco y te agradezco mucho el esfuerzo de estar aquí, Maritza Montijo. Muchísimas gracias por tu presencia. A las mujeres que nos gusta la política nos toca conquistar a los hombres. Algunas mujeres los conquistan de maneras equivocadas. Las que realmente sabemos lo que significa trascender, los tenemos que conquistar hablándoles de frente, siendo francas, apoyándolos, trabajando y sobre todo haciendo valer nuestras ideas y dándonos a respetar. Creo que Enrique Reina Lizárraga es un hombre que nos enseña a muchas mujeres en política lo que significa trabajar en equipo. Extraordinaria campaña, solidaria. Siempre recibí de Enrique Reina una mano amiga, un hombre prudente, que habla poco, que hay que tratar a veces de descifrar si le gustó o no le gustó lo que dijiste, porque al final siempre tiene una sonrisa. Es un extraordinario político, un hombre que tiene el gran reto hoy de sacar adelante una de las ciudades más importantes del estado de Sonora. Pero sobre todo, el de demostrar que los panistas sabemos hacer las cosas y las hacemos mucho mejor. Yo me siento muy honrada porque lo único que he recibido siempre, Enrique, de ti han sido muestras de cariño y de respeto. Te admiro porque eres uno de los políticos más valiosos del estado de Sonora, un panista al que vale la pena aplaudirle. Y el Everardo López es el joven panista que le prendió la mecha a muchos más. Este domingo se renueva la dirigencia de Acción Juvenil y yo estoy segura que sigue dando frutos ese trabajo entusiasta que le imprimió Everardo desde muy joven. Y estoy segura que lo hizo porque su madre le enseñó y su padre y su familia le enseñó que había que servir. Te agradezco mucho que estés aquí, amiga. Primero te conocí a ti, trabajé contigo. Párate para que le demos un aplauso a la mamá de Everardo. Yo me acuerdo la primera vez que vine a organizar un evento de mujeres, ella fue mi compañera y la verdad es que siempre fue más que generosa conmigo, por eso estoy siempre muy agradecida. Y pues ojalá yo también algún día me pueda sentir tan orgullosa como tú de tener un hijo responsable, un padre de familia que ha dado resultados no solamente en el tema familiar, sino que también en lo político. Nos sentimos muy orgullosos de tu juventud y de tu talento, ¿verdad? Y sabemos que tienes mucho más que darnos a todos, porque la sociedad te sigue necesitando, trabajando para los demás. San Luis Río Colorado es, sin lugar a dudas, el semillero del PAN en el norte del estado. San Luis Río Colorado ha dado muchos, pero muchos personajes que le han dado un vigor a la política y sobre todo una dignidad impresionante. Por eso creo que los panistas de San Luis Río Colorado siempre nos han motivado a muchos a seguirlos. Podemos hablar de tantas personas que le han dejado una huella especial a esta ciudad, que han sudado, que han recorrido sus calles y que una y otra vez han tenido la oportunidad de servirle y lo han hecho bien. Sobre todo la madurez, porque si en algún lugar se sabe señalar, es en San Luis Río Colorado. Pero también si en algún lugar se sabe hablar de disciplina y de institucionalidad, es en San Luis Río Colorado. Yo le agradezco muchísimo a David Castillo, presidente del PAN, que me acompañe el día de hoy. Gracias, amigo, por estar aquí y desearte mucho éxito porque viene una tarea compleja, la de lograr conciliar los intereses de tantos hombres y de tantas mujeres, para poder salir a la calle a defender lo más importante, que es el bien común de las familias de San Luis. Hay personas
que aquí en San Luis Río Colorado han dejado un legado importante. Ángel Acacio, como presidente del PAN, hoy como secretario del ayuntamiento, pues nos ha dicho muchas veces cómo tenemos que hacer las cosas, y me siento muy honrada de que estés en una posición tan importante y tan sensible como lo es el ayuntamiento. Gracias, Ángel, por acompañarme. En San Luis Río Colorado se respira un aire de progreso. Se siente un orgullo especial estar aquí, y eso sin duda es por lo que le han venido imprimiendo los empresarios de San Luis Río Colorado. Esos empresarios que no se limitan solamente a apostarle a invertir en la frontera, sino a extender sus negocios y a crecer en todo el estado de Sonora y seguir trabajando por poner a San Luis Río Colorado muy en alto. Gracias a todos los empresarios que hoy me están acompañando. Reconozco su esfuerzo, reconozco ese gran trabajo que hacen por darle empleo a muchas familias. Especialmente ustedes, amigos Luis y Carlos, muchas gracias por acompañarme, por estar aquí. Daniel, a Sarina la extraño y les agradezco el mensaje que nos mandó el día de hoy. Los Valencia son gente que nos honran muchísimo, porque siempre han estado apoyando, no solamente desde su trinchera empresarial, sino que también están preocupados por lo que sucede en nuestra comunidad. Yo recuerdo el apoyo y agradezco mucho que siempre he recibido una mano amiga de ustedes. Quiero compartirles que ser diputada de oposición en esta legislatura no ha sido nada fácil. Ser panista en estas condiciones de repente nos es más fácil cuando nos atrevemos a recordar lo que hizo el Maquío, lo que hizo Manuel Gómez Morín, y de repente pareciera ridículo para muchos, pero más que nunca necesitamos entender por qué somos panistas. Y esa filosofía humanista que nos hace defender la dignidad de los seres humanos, defender a nuestras familias, el estar luchando por hacer cosas distintas, por no quedarnos en el confort de hacer solo lo que medianamente se puede, sino soñar en grande, dar la posibilidad de que nuestros gobiernos hagan cosas diferentes y trascendentes. Yo les aseguro que el PAN en los 6 años de gobierno hizo mucho más de lo que se ha hecho en muchos sexenios de otros partidos políticos. Por eso me siento muy orgullosa de ser panista. Por eso siempre he mantenido mi frase de pie y de frente. Los ciudadanos debemos ir de pie y de frente. Los panistas de pie y de frente construyendo esa ciudad y ese estado que soñamos. Quiero decirles que me siento muy orgullosa de haber logrado que se aprobara la mediación escolar. Hablamos de México como un país que es reconocido lamentablemente a nivel nacional como uno de los países más violentos, con el mayor índice de secuestro, de homicidio y de violencia. Somos distinguidos en muchas organizaciones mundiales como un país no apto para desarrollarnos como familia y como sociedad. Y por eso creo que vale la pena entender qué está pasando. ¿Por qué la seguridad pública cada vez es un reto que pareciera más difícil e imposible de lograr contener? Esa inseguridad que nos está rebasando. Y creo sinceramente que la mediación escolar es una herramienta muy eficaz. Si habláramos de personas capaces de resolver conflictos, de dialogar, si a nuestros hijos desde educación básica se les enseñara a escuchar, a expresar lo que sienten, pudiéramos evitar el acoso escolar, porque lamentablemente también en México tenemos los primeros lugares. Acoso escolar que se convierte en suicidio también, acoso escolar que se convierte también en violencia a la integridad física de nuestros hijos. Y pareciera que son temas que algunos gobiernos o algunos políticos o algunos partidos prefieren ni siquiera abordar. Tenemos que irnos al origen de los problemas. El origen es la violencia que están viendo nuestros hijos, porque hay padres que están cada vez consumiendo más drogas, porque hay padres que cada vez ante la desesperación de no tener un empleo optan por la adicción. Y no solamente estoy hablando de estupefacientes, también del alcoholismo. Y creo honestamente que esa violencia que ven nuestros hijos en nuestros hogares, por supuesto que se traslada a las escuelas. Y por supuesto que nuestros hijos no van a resistir ni siquiera o no van a tolerar algún comentario de otro compañero y viene la agresión.
Necesitamos que en cada aula del estado de Sonora tengamos niños mediadores. Y el niño que se convierta en mediador, en automático será un mediador en su casa. Hemos recorrido colonias, hemos estado en muchos municipios, entregamos 10,000 ejemplares porque nos dimos a la tarea de hacer un manual básico para explicar qué era la mediación, qué tenía que hacer un niño mediador, cuáles eran las características del perfil de un niño mediador, qué tenían que hacer los maestros, porque vemos el monstruo de la Secretaría de Educación Pública que al ver aprobada una ley no tiene la capacidad de cumplir con este mandato. No pudo cumplir con el mandato de tener un psicólogo por escuela. Y me parece que ya es hora de que los mexicanos exijamos lo mínimo que nos merecemos. Nos merecemos un psicólogo por escuela. Nos merecemos tener gente capacitada para lograr una cultura de paz y de concordia. Tenemos que trascender y proponer iniciativas que van más allá de un interés político y de un color. Por supuesto que este es un reto que voy a seguir trabajando y construyendo, porque me encuentro aliados en las escuelas, porque hay maestros que me han dicho: Célida, necesitamos que venga y participe y también capacite a más niños. Y cuando nosotros estamos en el aula y le preguntamos a los niños si ven violencia en sus casas o si hay alguna manifestación o algo que le quisieran decir a sus padres, la constante siempre es: no me gusta que mis papás se griten y se ofendan. Y por supuesto hay otras respuestas mucho más duras. Pero si pudiéramos empezar mandando un mensaje a todos los padres de familia: no se vale gritar enfrente de nuestros hijos. No se vale demostrar la parte más débil que tenemos los seres humanos, porque la cólera y el hígado lo tenemos todos, pero es mucho más importante demostrar siempre una cara amable, una sonrisa y ser más generosos. Necesitamos humanizar a nuestra sociedad. Soy presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y veo una crisis real de la cultura de nuestros derechos humanos. Hemos dictaminado 13 leyes tratando primero de dar un marco jurídico en donde protejamos a la mujer. Recientemente hubo un estudio en donde decían que 600,000 mujeres en Sonora sufrían de violencia. Pero esa mujer que recibe violencia también seguramente la vivió antes, pero también la mujer que es violentada es porque también tal vez genera condiciones en donde también hay muchos hombres que son violentados. Es decir, necesitamos recapacitar. ¿Qué familias queremos? El índice de divorcios. La semana pasada tuvimos una reunión con 2 de los 3 jueces de lo familiar en Hermosillo y nos decían: estamos rebasados. Y la gran tarea que tenemos es atender más de 3,000 expedientes por cada juzgado y no tenemos la capacidad. En Chihuahua hay 11 juzgados de lo familiar, en Hermosillo, que es la misma población, hay solamente 3 juzgados de lo familiar. ¿Y saben ustedes cuál es el gran problema? La custodia de los hijos, la pensión alimenticia y la constante de que siempre los padres toman de rehenes a los hijos para cobrar la pensión alimenticia. Entonces, ¿qué sociedad estamos construyendo? ¿Dónde están los psicólogos? ¿Dónde está ese aparato del Estado que esté guiando a la familia para seguir íntegra? Para poder estar todos cohesionados en este gran reto de ser familia, porque solo en la familia se fomentan los valores, no en ninguna otra parte. Solo en el matrimonio entendemos la misión de la tolerancia, del amor, del perdón. Y ahí, en ese seno familiar en donde crecemos viendo a nuestros padres perdonarse, levantarse, caerse y continuar, es donde vamos a aprender a ser mejores ciudadanos. El tejido social lo tenemos que todos juntos volverlo a amarrar en un solo hilo, que no se rompa, porque se nos está rompiendo la sociedad en la que vivimos. Tenemos una sociedad enferma de valores, con una perspectiva distinta de lo que necesitamos, cada vez más indiferentes, cada vez más materialistas, cada vez más pensando en lo que yo necesito y no en lo que necesitan los demás o en qué puedo yo contribuir para ayudar a los demás. El feminicidio es una realidad en Sonora. Las diputadas del PAN hemos estado apostando por que se decrete ya una alerta de género. Lina Costacita, Angélica Payán, Lisset López, hemos trabajado con grupos de mujeres porque hemos trabajado
no solamente en lo legislativo, sino también en concientizar a nuestras autoridades, porque esta es una realidad. La violencia está terminando con la vida de muchas personas y por eso insisto, tenemos que recapacitar cuál es la familia que queremos. Y por supuesto que todos, ustedes y yo, tenemos una obligación, y cada quien desde la trinchera, desde la iglesia cristiana, desde la iglesia católica, desde el partido político, desde la sociedad civil a la que perteneces, desde el club de las asociaciones a las que pertenecemos, desde los empresarios, todos con una visión integral, poder tener una mejor sociedad. He sido la defensora número 1 de la situación del Golfo de Santa Clara y a veces he tenido que ser un poco irreverente, porque también a veces se necesita ser irreverente. Cuando hemos estado tocando las puertas de manera institucional, cuando hemos pedido amablemente el apoyo del gobierno federal y una y otra vez hemos recibido respuestas en negativo. En el Golfo de Santa Clara vivimos un ejemplo de lo que cientos de comunidades pesqueras viven en México. Una comunidad, un sector pesquero, un ejemplo de miles de familias que trabajan sin seguridad social, que no le pueden apostar a una pensión, a acceder a una vivienda digna, a un crédito de Infonavit. ¿Cuántos mexicanos se levantan? ¿Cuántos sonorenses todos los días van a trabajar en empleos informales? ¿Por qué? Porque lamentablemente el sistema fiscal de este país recaudatorio obliga a la empresa formal a no contratar a más empleados y por lo tanto menos ingresos para las instituciones como el Seguro Social, como el ISSSTE. Estamos en un país y sobre todo este sexenio se convirtió en un voraz recaudador de la clase empresarial. Y vemos a un México no con más recursos, sino con más violencia, con más endeudamiento, con más y más diferencias entre unos y otros. Yo creo que en el Golfo de Santa Clara hay gente muy valiente, gente que ha sido capaz de soportar, vivir con un apoyo del gobierno federal, empeñando la voluntad, porque somos gente de buen corazón. Quiero decirles que como hija de un pescador, porque mi padre Amadeo López me enseñó el gran reto que significa trabajar para añorar tener lo único que se necesita, porque es mentira que ocupamos ser millonarios para ser felices. Hay que recapacitar también ese sentido, y no significa no ser ambicioso, me parece que es simplemente reconocer realmente qué queremos como seres humanos, trascender. Mi padre me enseñó que tenía que ser una mujer que siempre se diera a respetar, y cuando me llevó a Mexicali a estudiar la universidad, siempre sus palabras se quedaron grabadas y yo entendía que tenía que regresar no solamente con un título profesional, sino con la cara en alto, porque cuando uno es libre, cuando nadie te ve, cuando puedes hacer lo que te da la gana, es cuando realmente sabes quién eres y te conoces a ti mismo. Y por supuesto que la formación de un padre fuerte, de un padre entregado, es lo que me hace estar de por vida comprometida con los pescadores. Me lastima lo que sucede en el Golfo de Santa Clara, me indigna que mucha gente que ha trabajado siempre como pescador no lo pueda seguir haciendo. Y por eso creo que el gobierno no solamente debe darles un apoyo mensual, necesitamos más inversión para detonar el Golfo de Santa Clara como el destino turístico más importante de esta región, porque tenemos las condiciones para hacerlo. Necesitamos detonarlo como un corredor, ¿por qué no?, para atender y crear hospitales, para poder tener ese turismo del que nos hablaba Enrique Reina en su campaña, que San Luis Río Colorado ofrezca servicios de salud. Necesitamos invitar a los empresarios, tener proyectos y que el Golfo de Santa Clara se convierta en un lugar en donde la acuacultura, el turismo, el comercio, la gastronomía y la salud puedan darle muchas otras fuentes de empleo. Como rocaportense, por supuesto, preocupada de ver cómo crece Puerto Peñasco en lo turístico, pero no en infraestructura. Creo que el municipio que tiene la mayor capacidad para recibir turistas del estado, porque no es San Carlos, es Puerto Peñasco, el municipio que tiene la mayor infraestructura turística, el que recibe la mayor derrama económica en el estado, necesita también que el gobierno del estado voltee y le invierta en campañas para lograr atraer más turismo.
Creo que no sabemos y no tenemos un gobierno del estado que explote las vocaciones naturales que tenemos en nuestras regiones. Estoy preocupada por el endeudamiento de los municipios, por eso presenté una iniciativa con el propósito de frenar ese endeudamiento. Es aterrador, es lacerante, es una burla para los sonorenses, que en la mayoría de nuestros municipios los alcaldes apenas y pueden pagar las quincenas. Entonces no hablemos de drenaje, ni de alumbrado público, ni tampoco hablemos de pavimentación, mucho menos hablemos de seguridad pública, ni de patrullas, ni tampoco hablemos de absolutamente nada que se convierta en un apoyo tangible para los ciudadanos. Porque ha llegado alcalde tras alcalde, en muchas ocasiones se ha empeñado el destino de muchísimas generaciones. Es el caso de Puerto Peñasco, es el caso de Nogales, es el caso de Obregón, es el caso de Guaymas, en donde llegan nuestros alcaldes y simplemente no saben cómo responder porque encuentran una administración quebrada. Las participaciones federales no alcanzan y tampoco ha habido esa mano amiga de un gobierno que le ayude a los gobiernos municipales panistas a salir adelante. Hay que decirlo. Entonces, ser alcalde ya no es así como aquello que era tan bonito, ¿no? Ahora se convierte en un talón de Aquiles de todos los días, porque hay que responderle al ciudadano lo que le prometiste, pero luego hay que ver cómo le vas a hacer para poder resolver la luminaria que se te fundió, el drenaje que tienes que ir a poner. Y si quieres fomentar el deporte, necesitas apoyar a las ligas municipales, pagarles el transporte, hacerlos competitivos. ¿Cómo lo vamos a lograr si no detenemos el endeudamiento de los municipios? Quiero de verdad seguir insistiendo en esto. Quiero que a los periodistas del estado de Sonora se les dé también, porque es una iniciativa que presenté, una protección y un protocolo económico. Hay miedo de los periodistas. Y yo les voy a decir qué sucede cuando en un matrimonio la mujer no le dice a su esposo lo que no está bien. Y ahí va cargando las piedritas. Y cuando el esposo no tiene el momento propicio para decirle a su esposa lo que le tiene que decir. Hay que hablarlo y hay que decirlo, hay que exponerlo. La transparencia que necesitamos para fomentar un tejido social fuerte empieza en el matrimonio. Empieza en esa obligación de decirnos y de comunicarnos lo que tenemos que decir. La verdad es lo que nos fortalece, la verdad es lo que nos hace grandes. Y en la política, los medios de comunicación tienen ese deber de comunicar lo que está bien y de comunicarlo con verdad. Lamentablemente vemos un silencio de los medios de comunicación. ¿Por qué? Por lo que está sucediendo es que esa complicidad, porque el silencio es complicidad, te hace tener gobiernos opacos y corruptos, porque muchos de ellos, algunos con una vocación real de periodistas, tienen miedo porque cuando se atrevan a denunciar la red de narcomenudeo o la red de trata de personas, o cuando descubran un negocio ilícito, lo que va a suceder es que viene el aparato burocrático en contra de estas personas. Y por eso vivimos en una sociedad en donde pareciera ser que el Facebook es el mejor aliado y el mejor comunicador. Por eso las redes sociales hoy son nuestra gran oportunidad, pero ojo, también es nuestro gran reto. Porque no es con el teléfono en la mano como vamos a construir familias. Porque no es resolviendo y contestando mensajes de WhatsApp como vamos a construir una sociedad que podamos heredar. Tenemos que vernos a los ojos y platicar lo que sentimos y lo que vemos. Tengo retos importantes. Elevar a rango constitucional la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sonora es uno de los estados más rezagados a nivel nacional. No hemos logrado armonizar la legislación y hay algunos tabús porque modificar el artículo constitucional en donde podamos insertar este tema tan importante nos obligaría a hablar de matrimonios igualitarios, de los matrimonios del mismo sexo, y a mí me parece a veces algo tan absurdo, porque hay muchos políticos que se asustan y no quieren tocar esos temas. Yo creo que se tiene que ser más que nunca congruente, y el que esté a favor de los matrimonios igualitarios que lo diga con toda claridad y que lo defienda, tiene todo su derecho. Y quienes estamos a favor de la familia original y natural por la filosofía humanista y política que estamos pregonando, también tenemos derecho a defenderlo.
pero creo que no por un pretexto tenemos que postergar una materia tan importante. Nos decía el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que hay más de 1,706 quejas por abusos de autoridad. El año pasado simplemente. Cada vez los ciudadanos están más conscientes de lo que son sus derechos y de lo que no puede ser vulnerable. Quiero compartirles que hay una persona que alguna vez me dijo: Célida, los legisladores tienen solo una obligación y es legislar y no andar repartiendo apoyos, ni para las medicinas, ni para el transporte, ni para el equipo de fútbol que va a ir a jugar, ni para la persona que quiere ir a inscribir a su hijo y no tiene con qué, tampoco para andar en las escuelas gestionando tejabanes. El verdadero sentido del legislador, la facultad única y exclusiva del legislador es precisamente hacer leyes y fortalecer nuestro marco jurídico. Y yo creo que eso no es verdad, porque cuando nosotros vamos a la calle a pedir el voto, la gente dice: pero usted va a regresar, pero aquí en mi colonia y en mi escuela necesitamos que venga porque no tenemos aires acondicionados. Y entonces en automático nosotros nos convertimos en gestores. Y a veces, hay que decirlo con toda claridad, son tantas las gestiones que no alcanzan las manos ni los recursos. Pero cuando tenemos esa oportunidad de gestionar y de tocar puertas, hay que tener prioridades. Y para mí una prioridad fundamental fue apoyar al Golfo de Santa Clara. Y invertimos ahí lo poquito que pudimos conseguir. Y es lo mismo que vamos a hacer este año. Vamos a ir a invertirle a la comunidad en la que yo creo que todos deberíamos de apostarle. Creo que lo poquito que podamos invertir ahí valdrá la pena para detonar un ambiente de mayor dinamismo y de mayor integración familiar. 15 millones de pesos, muy poco para un distrito como el que yo represento, con tantas necesidades, pero lo hicimos de verdad con un gran compromiso. El alcalde Enrique Reina y su equipo de trabajo siempre estuvieron ahí dispuestos y guiándonos en lo que era necesario y en lo que más urgía. Lo mismo hizo mi amigo Kiko Munro. En el tema de la economía familiar, 1,306 familias, no es mucho, pero tampoco es poco. Hemos hecho un gran trabajo y una gran labor de la mano con la Congregación Mariana Trinitaria. Casi 1,000 toneladas de cemento, láminas, tinacos, aires acondicionados. Siempre en un marco en donde nosotros logramos que la gente ahorre y se organice, porque a veces eso falta, es lo único que hace falta, organizarlos. Y esta es una vocación que tenemos desde hace tiempo atrás. Algunos de ustedes funcionarios me conocen y recordarán que justamente como subsecretaria de Participación Ciudadana hicimos esto, aquí en San Luis, en donde algunos ponían un poquito y multiplicábamos, porque esa es la visión que tenemos de tener. Todos juntos haciendo un gran equipo. Estoy de verdad muy honrada de pertenecer a esta legislatura. Una legislatura que se ha visto, así como muchos políticos, alcaldes, gobernadores, presidente de la República, cada vez más cuestionados, cada vez más señalados, cada vez más acorralados. Estuvimos enfrentando una manifestación fuera del Congreso del Estado en donde nos dijeron de todo. Sí faltó solamente que hubiera tal vez golpes o que nos tiraran con algún tomatazo, pero las frases de desesperación y de hartazgo para la gente que soñábamos con ser políticos y que estudiamos ciencia política y que luchamos tantos, de verdad estar parada frente a esa multitud y escuchar todo eso, no es una experiencia que se pueda olvidar nunca, porque los ciudadanos ven a los diputados como gente que no sirve para nada, porque los ciudadanos creen que los diputados no estamos haciendo nada por ellos, porque es dentro de la política uno de los oficios más desprestigiados. Y yo creo que es culpa de todos nosotros, de todos los que hemos llegado a un cargo como este, porque no lo hemos dignificado. Trabajar en comisiones, revisar las leyes, lograr que se aprueben, el estar vigilando por tantos temas tan importantes, el presupuesto del Estado, el presupuesto de los municipios. Hemos dejado de creer en la política y por eso ya perdimos el enfoque. Necesitamos equilibrios y necesitamos que tu representante en el Congreso esté realmente preocupado por lo que a ti te está pasando, pero el ciudadano también no se debe de desprender de esa obligación. Y creo que esto fue lo que nos orilló a todos a renunciar a gastos médicos, a renunciar a viáticos y a renunciar a gasolina.
Esta legislatura empezó este año otorgando todo eso a las asociaciones civiles. He entregado 50,000 pesos a bomberos y a varias organizaciones que tienen causas extraordinarias, donde me doy cuenta que la verdad es que más allá de la política, la labor social, el tomar una bandera y salir a la calle y dedicarte por años a defender a los migrantes, a defender a las mujeres embarazadas, jóvenes que no tienen un techo, el salir y defender a las mujeres, el ir a las casas de abuelos, el ir a los asilos de ancianos y descubrir que hay tantos seres humanos que son dignos de reconocimiento, pero no los conocemos porque a ellos nunca les aplaudimos. Pues a esas asociaciones civiles estamos apoyando y dándoles nuestros recursos. Yo estoy en San Luis el día de hoy con un firme compromiso, y es reiterarles primero mi agradecimiento. Aquí hay mucha gente que me acompañó y que me ayudó y que no hay una palabra con la que yo pueda darle las gracias. Tengo una intención un poco más trascendente. Quiero que se sientan orgullosos de mí y que nunca se arrepientan de haber votado por Célida López. Y no solamente eso, que puedan seguirle apostando para que crean en las mujeres que participan en política. Porque ser mujer es muy complejo. Ser mujer y ser madre de familia y participar en política es bien complicado. Pero yo quiero invitar a muchas mujeres, a esas mujeres que nos van a escuchar en Facebook, en redes sociales, y que se atrevan a participar, porque necesitamos a más mujeres participando. Y que más que nunca necesitamos que se entienda que la mujer, siendo madre y siendo esposa, orillada a trabajar, pues también tiene que ser apoyada por sus parejas. Los hombres cada vez más están aprendiendo de esta nueva modalidad de ser el padre de familia, que también lleva a los hijos a la escuela, que también les lava los dientes, que también les pone las pijamas, que también les da la comida, que también les ayuda a hacer la tarea. Esto en Europa no es novedad, por eso es el continente más antiguo. Pero ojo, que también hay que aprender de lo que a muchas culturas les ha sucedido con esta integración de la mujer en la vida laboral. Necesitamos no ser liberales, necesitamos no ser descuidados, necesitamos no ser atenidos, necesitamos no olvidar que lo más importante es educar a nuestros hijos. Y si tu esposa trabaja y tú como varón también trabajas, pues juntos tenemos que lograr esta familia. ¿Cuáles son mis retos para este periodo legislativo? 1, voy a trabajar en el tema de pensión alimenticia, de custodia de los hijos, y me interesa muchísimo fortalecer a los juzgados de lo familiar en Sonora. Me interesa muchísimo cuestionar, trabajar, exhortar y crear un mecanismo para que en Sonora existan centros de rehabilitación dignos. Tenemos una sociedad enferma, tenemos madres de familia y padres de familia con hijos que se están drogando y no saben a dónde recurrir. Porque por allá nos dicen que en Tijuana hay una buena clínica, pero cuesta lo que no tenemos. Es una obligación del Estado mexicano, así como emplear recursos para más patrullas, para más cuerpos policíacos, para más armamento. Necesitamos atender el tema de fondo, y es que el consumo de la droga nos ha hecho una sociedad enferma. Tenemos que darle la oportunidad a todos los sonorenses que se quieran rehabilitar y desintoxicar, acudir a una institución pública. Es un deber del Estado, es un derecho constitucional a salud pública, y me parece que eso es algo fundamental. Quiero trabajar incansablemente en estos temas, quiero dedicarme a fortalecer a la familia, pero también es momento de empezarle a pedir cuentas al gobierno del Estado, porque ya encabeza hoy Sonora los primeros lugares en opacidad. Y no lo dice Célida López, lo dice IMCO, más de 31 conceptos que no se están reportando. Estábamos en el lugar número 9 en transparencia en la administración pasada y ahora pasamos al 29. Estamos a punto de ser, desde IMCO y desde esta visión de esta organización civil seria, uno de los estados más opacos en transparencia. No sabemos el día de hoy en qué se gastaron los 5,000 millones de pesos que tienen en crédito. No sabemos cuáles son las tasas de interés, cuáles son los bancos, en dónde está la deuda de los sonorenses, cuánto nos va a costar. Y hablar de transparencia nos obliga a hablar de justicia. Si vamos a hablar de justicia y de rendición de cuentas, que sea por igual. Y si vamos a hablar y vamos a señalar, pues también tenemos que pedirle al fiscal anticorrupción del estado de Sonora
que nos diga por qué no ha sido capaz de integrar los expedientes cuando nuestros alcaldes panistas han llevado pruebas de los desfalcos de muchos municipios que anteriormente mencioné. No podemos seguir haciendo política simulando, tenemos que hacer las cosas bien, y eso duele, porque a veces tendremos que tocar a los nuestros y tendremos que pedirle a muchos funcionarios que nos acompañaron desde hace muchos años que se retiren si no están convencidos de cumplir con una labor ética y profesional. La política hoy ya no puede tolerar este sentimiento de los políticos de me da pena decirle a mi compadre que siempre no. No le podemos ayudar a los compadres, ni tampoco le podemos seguir ocultando a la ciudadanía en qué nos estamos gastando sus recursos públicos. Hay que tener valor para hacer las cosas. Si queremos seguir en política, tenemos que hacer las cosas diferentes. Por eso Célida López a veces es señalada por hablar fuerte, por decir cosas que incomodan, pero es que de veras me costó tanto trabajo a mí llegar a ser diputada. Y me costó tanto trabajo estudiar y prepararme que yo no llegué para hacerme tonta, ni mucho menos llegué para no aprovechar cada minuto como diputada para hacer algo que valga la pena. Yo me siento muy orgullosa de representarlos y sé que hay temas muy, pero muy urgentes. Recordamos, compartimos, Lina Costa y yo en el Congreso, muchas preocupaciones que el alcalde nos hace llegar, que Berardo comparte con nosotros. Créanme que estamos trabajando por ustedes. Sabemos que el transporte, que la seguridad, tenemos que seguir luchando por esas mujeres que están en el campo y que no tienen dónde dejar a sus hijos, por esas mujeres obreras que en las campañas vamos y saludamos en las maquiladoras. Y tenemos que irles a ofrecer lo que algún día nosotros nos dimos cuenta que hacía falta: recreación, cultura, deporte, música por las tardes. Que nuestras colonias se infesten, pero de cosas positivas. Y que esa madre de familia que sale desde las 5 de la mañana y regresa hasta las 6 o 7 de la tarde, pues no encuentre hijos a veces 3, 4, 5 cuadras lejos de su hogar, o simplemente no sabe dónde está. A veces tenemos que preguntarnos qué es más importante, si llevar un galón de leche o darle un abrazo y un beso a nuestros hijos. En esa encrucijada estamos porque heredamos un país pobre, y este sexenio y este gobierno ha fracasado en eso, y seguimos en esa tarea. Por eso Acción Nacional más que nunca tiene que estar recordando por qué somos oposición, por qué construimos el país que tenemos, por qué le apostamos a la democracia, por qué tenemos que seguir saliendo a votar. Y creo que en San Luis la sociedad sanluisina reconoce el valor de esta sociedad, porque muchos de ustedes han hecho historia cada vez que ha sido posible, y estoy segura que en el 2018 ustedes lo volverán a hacer. Tenemos una extraordinaria oportunidad, un año más como legisladores. Y yo, como siempre, Berardo, tenderte mi mano para apoyar tu trabajo. Lina, Enrique también. Nos queda un año para seguir haciendo lo que todos sabemos que es necesario hacer, y es dignificar la vida de los demás. Muchísimas gracias por acompañarme. Gracias por soñar conmigo, gracias por trabajar conmigo, gracias por creer en Célida López, pero más allá de eso, gracias por seguir siendo gente decente, gente que cree en la familia, gente que se da el tiempo de venir a escuchar de manera responsable qué ha hecho esa mujer por la que yo voté. Son ustedes ciudadanos distintos y yo me siento orgulloso, muy orgullosa de contar con su amistad. Por último, voy a compartirles una anécdota. El 10 de mayo, mi hijo Jorge, que es el mayor, aquí a San Luis yo llegué teniendo 2 y ahora ya tengo 4. Espero que soy muy productiva. Y me decía Jorge el otro día que, mamá, me dijo, ¿y ahora qué vas a hacer? Y le digo, pues es que tengo que hacer mi informe. Y le dice María Teresa, pues es que ya va a estar en campaña otra vez. Le digo, no, es que la campaña nunca se ha acabado. La campaña es todos los días. Lo que pasa es que a veces salimos a pedir el voto y otras veces salimos a darle resultados a la gente. Entonces les dije, si ustedes quieren empezar a trabajar conmigo, vamos a empezar a ir a las colonias a hablar de la mediación escolar. Y yo me siento muy orgullosa cuando mis hijos platican de su madre, porque es por ellos, es por lo mismo que tú te estás levantando todos los días a trabajar. Yo lo hago también por mis hijos. Y Jorge, mi esposo, ha hecho una gran tarea, la de acompañarme y la de ser un hombre
que he aprendido a tener una familia grande y también a hacer este gran rol de ser padre de familia. Por ellos, por mis hijos, por Jorge, por María Teresa, por Bernardo y por Fernando, son mis esfuerzos. Ellos son mi motivación y por ellos es mi legado. Y me interesa mucho más que me recuerden mis bisnietos como una mujer que siempre fue guerrera, a que me recuerden como una mujer que vivió en la comodidad. No soy diputada por 3 años. Quiero ser su diputada que sea recordada por siempre. Muchísimas gracias.